noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Estados Unidos. Se acabó el tiempo de campaña y en pocas horas la nueva conformación del Congreso le dará un respiro al presidente Biden o será su pesadilla en caso de quedar ambas cámaras en manos de los republicanos. El contexto no podía ser peor para los demócratas, que promueven guerras por fuera. La crisis económica y mayores niveles de pobreza no dan tregua, lo analizamos. En Noticia Egipto, nos acercamos a un infierno climático, sentenció hoy el secretario general de la ONU durante la COP27, la cumbre climática que aglutina al mundo y en la que poco se avanza. Desde América Latina, varios líderes llevan una agenda de atención de emergencia. Les contamos de qué se trata y lo analizamos. En Noticia Brasil, desde este martes el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva se suma al proceso de transición con el gobierno de Bolsonaro en Brasilia. Y es allí en donde se conocerá el estado real de las finanzas públicas para poder cumplir promesas sociales de campaña en medio de un complejo escenario económico. Profundizamos en ello. En Noticia Casi Comienza, bienvenidos, bienvenidas, feliz inicio de semana. En Noticia Estados Unidos, la cantidad de personas que viven sin techo en este país continúa siendo alta, incluso en la capital de esta nación, Washington. Las cifras se han disparado a raíz de la pandemia que llevó a muchos y a muchas a perder sus empleos y viviendas. Vamos a conocer la historia de algunas de estas personas de la mano de nuestra enviada especial, Aiza García. Este hombre de 61 años se llama Daniel Cangari. Hace un lustro dejó Arizona llevando consigo 2.500 libros y algunas herramientas como única pertenencia. Lo perdí en el estado de Nueva York porque me quedé sin dinero. Luego me quedé sin gasolina en una carretera de peaje y una patrulla de la policía estatal lo remolcó después de solo haber estado allí sentado durante un par de horas. Desde hace 2 años y medio vive en la McPherson Plaza, un parque ubicado en el centro de Washington, a pocos metros de la Casa Blanca. Fui echado del Parque Lafayette Square hace poco más de 2 años y medio por no obedecer órdenes policiales inconstitucionales. Así que todo lo que tenía que hacer era mantenerme alejado por la orden en mi contra y vine aquí. Empecé solo con pocas cosas aquí y después acumulé muchas más cosas en los últimos 2 años y medio. Una sombrilla y bolsas de nylon protegen sus cosas. Cuando llegué aquí por primera vez, hace poco más de 2 años y medio, recogía la basura de todo el parque. Pero como la población de personas sin hogar ha aumentado, solo me he concentrado ahora en 4 partes del parque y trato de mantenerlas limpias. Supongo que hay suficientes personas en el parque que pueden hacer el resto. Lo cierto es que la realidad supera cualquier imaginación y cada vez más personas llegan a este parque, sobre todo cuando se acercan las 6 de la tarde. Un camión de Martha's Stable reparte de comer. Necesitan comer y no tienen comida, no tienen trabajo, no tienen casa, como se ve. Nosotros le damos comida. Le damos una bolsa con artículos para la higiene como jabón, pasta de dientes, champú para que se puedan sentir más limpios y refrescarse. Pero todo aquí es poco. Vivir en Washington se ha vuelto cada vez más caro. El alza de la inflación no da tregua. Acumula un 8.2% en lo que va de año. Después de la pandemia, el costo de vida se ha incrementado. Lo hemos visto a través de familias que conocemos. El tema de la renta se ha incrementado excesivamente. Eso hace incluso que las familias decidan vivir en menores condiciones de vida. Eso implica que las familias decidan alquilar un apartamento de una habitación y vivir 8 personas en el mismo departamento para que pueda ser sustentable. Y adicional,
como madre de familia también lo he percibido en los productos de canasta básica. O sea, un galón de leche está costando hoy 50% o hasta más de lo que costaba hace un tiempo atrás. Y con la presión inflacionaria en sus bolsillos, saldrán a votar este 8 de noviembre millones de estadounidenses. Aisa García, Telesur, Washington. Y es en este contexto que dentro de unas horas vamos a conocer qué pasará en estas llamadas elecciones de medio término. Y recordamos que se elige este martes 8 de noviembre. Las elecciones intermedias o elecciones de medio mandato en Estados Unidos son comicios generales que se realizan cada 2 años en noviembre en coincidencia con la mitad del periodo presidencial. Los votantes eligen la totalidad de los representantes al Congreso Nacional para un periodo de 2 años y a 1/3 de los senadores para un periodo de 6 años. Pese a que esta consulta tiene mucha menos exposición mediática, tiene un importante impacto político, no solo porque funge como un medidor de la aceptación del presidente en funciones, sino porque al renovar al Congreso puede comprometer la capacidad del Ejecutivo para llevar adelante su agenda de gobierno. En esta ocasión, el presidente demócrata Joe Biden cuenta con una modesta mayoría en ambas cámaras y los líderes del Partido Republicano han manifestado que de resultar favorecidos impulsarán investigaciones parlamentarias sobre casos como el de Hunter Biden, hijo del presidente, señalado por lavado de dinero, la gestión de la crisis migratoria y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, entre otros temas. Los sondeos de opinión de la firma 538 señalan que los republicanos podrían tomar el control de la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas cuentan con una amplia probabilidad de conservar la Cámara del Senado. En este escenario, el presidente Biden deberá concluir su mandato mediante órdenes ejecutivas, alternativas legales del Ejecutivo con fuerza de ley para la gestión de asuntos internos y de gobierno. Se estima que los temas más influyentes en la decisión de los votantes serán la inflación, la violencia armada, el derecho al aborto, la pandemia de coronavirus y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. ¿Y cómo finaliza este tiempo de campaña? De inmediato vamos a Washington para conocer qué ha pasado con nuestro compañero de labores que se suma durante esta jornada, Jorge Gestoso. Hola Jorge, gusto saludarte. Adelante. Gracias, Tatiana. Últimos minutos de la última jornada antes de las elecciones de medio término de mañana martes. El presidente Biden salió justamente de la Casa Blanca y se ha ido a el estado vecino, a Maryland, para dar un último impulso a los candidatos de su partido y poniendo énfasis en su discurso de esta noche que esto no se trata de un plebiscito sobre su gestión, sino es una opción, una visión diferente. Tiene una cuesta arriba porque convencer que esto no es un plebiscito en un momento que en los Estados Unidos se vive, como decía justamente Aisa, un problema de crisis inflacionaria muy importante, que los republicanos han puesto, digamos, sus municiones, su meta, su mira allí. Estamos hablando que las encuestas dicen que el 52% de los votantes dicen que la economía es el principal problema y solo el 15% el tema del aborto, que en principio los demócratas querían poner énfasis. ¿Qué está pasando a esta hora? A esta hora los últimos toques de los candidatos que están participando, pero también del presidente y los expresidentes, tanto Trump como estamos hablando el caso de Obama, están tratando de apuntalar a los candidatos de sus respectivos países. De acuerdo a lo que tiene que ver con la historia, es prácticamente imposible que los demócratas le vaya todo bien en cada una de las cámaras. Por ejemplo, históricamente se pierde el partido contrario al que está en la presidencia, gana entre 30 y 40 asientos, es decir, que teóricamente los republicanos deberían ganar unos 30 asientos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, en la Cámara de los Senadores, tienen solamente que ganar uno para poder entonces tener la mayoría. Si los demócratas lograran aguantar todos los embates en los estados en donde realmente están disputando mano a mano la elección, sería prácticamente imposible que pudieran remontar esa cuesta. Por lo tanto, el expresidente Donald Trump estaría esperando una victoria importante de los republicanos para el día 14
estaría anunciando su candidatura a la presidencia. Esa podría ser un hecho muy importante. Es decir, no solamente se está definiendo en el día de mañana quiénes son los actores principales de cada una de estas dos cámaras, sino también el panorama para la elección del 2024. Y un último detalle, Tatiana, y es que sí, por ejemplo, en el caso de Georgia, en donde la disputa de los dos senadores está realmente cabeza a cabeza, ninguno de los dos lograra el 50% más uno de los votos, irían a una segunda vuelta, a un balotaje, el 6 de diciembre. Y si fuera ese voto que podría cambiar, digamos, el equilibrio en el Senado, habría que esperar por lo menos un mes más para saber el resultado de esta elección. Pero en definitiva, con 41 millones de votantes que ya emitieron sus sufragios, esta es la elección de medio término. Con ese récord han votado ya más gente que en la última elección de medio término. Hay un interés especial por todo lo que está en juego, Tatiana. Y algo importante también para destacar, porque ha resultado bastante noticioso, quisiera preguntarte qué tanto o más, y tiene que ver la visibilidad de dos expresidentes, que bien lo recordabas, el expresidente Obama y el expresidente Trump, que ahora figuran como mucho más mediáticas, si se quiere, que los propios protagonistas de esta historia, que son los candidatos a ambas cámaras del Congreso. Totalmente. Bueno, en el caso de Donald Trump, el hombre más influyente dentro del Partido Republicano, se ha apoderado, digamos, del Partido Republicano. Él pasó a ser el Partido Republicano. Y en el caso de Barack Obama, es más popular que Joe Biden. Es decir, acá estamos hablando de dos expresidentes que tienen mucho más peso que el presidente Biden, que incluso, como decía esa nota al principio del noticiero, dentro de lo que se estima que va a ser la estrategia de los republicanos cuando lleguen entonces a ganar, si es que se da lo que se anticipa, largarían una andanada de investigaciones contra, como hicieron los demócratas contra los republicanos, ahora los republicanos contra los demócratas, y dentro de lo que se le hizo, por ejemplo, en la presidencia de Trump, cuando cubrimos esto acá desde Washington durante su presidencia, que se lo quiso nombrar como incapaz y no funcionó. Hay un artículo dentro de la Constitución. Bueno, automáticamente se estima que podrían hacerle exactamente lo mismo a Biden, decir que su estado mental no le permitiría ser más el presidente, y todavía incluso, si bien no lograrlo, por lo menos humillarlo. Es decir, el panorama se va a complicar, va a ser absolutamente enrarecido el clima que se va a vivir aquí políticamente por los próximos 2 años, Tatiana. Gracias, Jorge, gracias por toda esta información. Mañana muy atentos en el servicio informativo de Telesur y por supuesto aquí en Es Noticia Especial para conocer qué es lo que pasará, cuál ha sido la decisión de los estadounidenses en esas elecciones, además de segundo nivel, que son bastante extrañas para este lado del mundo. Seguramente los estadounidenses entienden bien cómo se vota. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Nos acompaña para el análisis Ramón Grosfoguel, profesor puertorriqueño en la Universidad de California en Berkeley, intelectual destacado sobre asuntos relacionados con decolonización del poder y conocimiento. Nos acompaña desde California, desde San Francisco. Hola, profesor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero, conocer su apreciación sobre los temas que se han puesto sobre la mesa en los últimos días de campaña entre republicanos y demócratas. Bueno, los temas principales, inflación, el tema del aborto, es un tema que se ha puesto también en la mesa porque, como saben, han revocado, en los últimos meses se revocó en la Corte de Estados Unidos, en la Corte Suprema, el derecho al aborto. Entonces hay muchas mujeres, millones de mujeres muy disgustadas con esa decisión, que es una decisión que viene impulsada fundamentalmente por el Partido Republicano. Eso puede ser como un factor ahí, una variable importante que quizás las encuestas no están calibrando. Y entonces está también otros temas, como el tema de la violencia, es otro tema de campaña. Entonces, el ambiente está bastante caldeado porque hay una polarización en el país muy fuerte. Como saben, en las últimas elecciones
el voto entre Biden y Trump, la diferencia fue de 2, 3, 4 millones de diferencia en el voto popular, y como sabemos también, Trump aumentó sus votos en esa segunda vuelta de una manera geométrica comparado con el 2016 cuando fue electo. Y la situación, además de esto, de crisis económica que no es de ahora, que viene de tiempo atrás, pero que ha ido escalando, que se acentúa en tiempos de campaña, que el presidente Biden busca a través, por ejemplo, de este conflicto en Ucrania, al que además le envía de manera permanente miles de millones de dólares, pero no resolver la situación interna del país. ¿Qué tanto realmente está en la agenda concreta de demócratas y republicanos para pensar que realmente sientan el dolor del bolsillo del pueblo estadounidense? Bueno, según las encuestas, casi seguro que los demócratas van a perder la Cámara de Representantes, y el Senado ahora mismo se encuentra en disputa, no se sabe bien para qué lado va a tomar, pero está muy cerrada la votación en el Senado, y eso es un reflejo del descontento de la gente con respecto a la crisis económica. Es decir, Estados Unidos y el gobierno y la administración Biden sobre todo ha estado invirtiendo una cantidad de miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania, mientras el pueblo estadounidense está sufriendo una hiperinflación que en gran medida está provocada por esa misma guerra. Entonces hay un descontento popular muy fuerte ahora mismo contra Biden y su administración, por lo cual es muy probable que pierda, seguramente pierde la Cámara, pero está ahí en disputa el Senado. Sí, en todo caso, pareciese, a nivel interno, se lo pregunto, profesor Grossfogel, que la política exterior norteamericana, de nuevo, no es interés del pueblo estadounidense, o es que se hace todo lo posible por invisibilizar a nivel doméstico esta situación. Sí, el problema es que aunque la gente no sepa lo que esté pasando en la política exterior, la gente lo siente en el bolsillo. Es decir, la gente lo que está viendo es que tiene menos dinero en su bolsillo. El costo de la gasolina, que es un elemento fundamental y vital para las familias estadounidenses, el costo de la comida, de los alimentos, el costo de la medicina, se han multiplicado en los últimos meses bajo la administración Biden. Eso es una consecuencia de esta guerra, por supuesto, pero aunque el público americano no esté consciente de la relación entre la guerra y la hiperinflación que están viviendo, lo que cuenta es el tema de cuán duro les da en el bolsillo la crisis económica y sobre todo la inflación. Y eso enseguida se lo atribuyen a una mala administración, y casi siempre va como un voto en contra del gobierno de turno, que en este caso son los demócratas. ¿Y qué papel en este sentido jugarían entonces los medios de comunicación para tratar de entender lo que sucede? ¿O simplemente van aliados en función de quiénes son sus dueños? Sí, los medios de comunicación en Estados Unidos, como ustedes saben, pues no están muy polarizados entre demócratas y republicanos, pero cuando se trata de política exterior, casi siempre tienen un consenso en cuanto a la política exterior. La política exterior se maneja como un consenso entre los dos partidos. Las diferencias de estos dos partidos son más de tipo doméstica. Entonces, los medios de comunicación realmente están circulando toda la propaganda que estamos viendo, que es decir que Putin es el causante de la hiperinflación, la crisis económica y cosas por el estilo, que ya la gente en realidad no se toma en serio este tipo de cosas cuando están sufriendo ahora mismo un problema serio de hiperinflación, de costo de vida elevado, de desempleo, de muchos problemas económicos que la administración Biden se ha metido de cabeza producto de su intervención en esta guerra de Estados Unidos contra Rusia vía Ucrania. Y parece que las cosas van, bueno, cada vez peor. Antes de comenzar esta conversación con usted, profesor Grossfogel, teníamos un informe de nuestra enviada especial, Aiza García, donde en el propio Washington, en cualquier parque, viven personas porque no tienen ni siquiera cómo pagar una pequeña habitación para sobrevivir. Esto realmente llama mucho la atención y sí que está invisibilizado por los medios de comunicación.
Sí, hay mucha gente perdiendo sus hogares, perdiendo sus propiedades, sus carros, o sea, hay una crisis muy fuerte domésticamente y eso se va a agravar en los próximos meses. Si los republicanos logran recuperar en la Cámara de Representantes y el Senado, vamos a tener un gobierno estadounidense paralizado por los próximos 2 años. Eso va a tener unas consecuencias nefastas porque no van a poder enfrentar ningún problema central que vive el pueblo estadounidense, sobre todo con respecto al tema de la crisis económica. ¿Y en cuánto más podría agravarse, profesor? ¿De qué otra manera podría sentirse si ya es bastante, aunque el gobierno no reconozca que cada mes los números van en contra, aunque diga lo que diga? Bueno, se va a agravar en el sentido de, por un lado, económicamente, la economía norteamericana yo creo que va a tener una situación de colapso producto de esta crisis que se está viviendo, de la deuda trillonaria que tiene el gobierno federal americano, el hecho de que por ejemplo, China ya no está invirtiendo en la compra de los bonos del gobierno federal americano, está al contrario vendiendo los bonos. Eso significa que Estados Unidos ya no tiene grandes compradores a los bonos, que es con lo cual ellos balancean el presupuesto de la Corte del presupuesto federal estadounidense. Entonces, al no poderlo balancear, vamos a ver serios cortes presupuestarios y una gran crisis, un colapso económico en los Estados Unidos en los próximos 2 años. Eso va a ser, yo creo que catastrófico de cara al futuro, porque yo creo que eso va a envalentonar a la extrema derecha en Estados Unidos y figuras como Trump van a ser todavía más populares de lo que son hoy. Sí, le hago 2 preguntas en una, producto de las reflexiones que usted nos plantea. Una, si la crisis será como se recuerda en el año 2008, esta profunda crisis inmobiliaria especialmente y también de carácter laboral, o será aún peor. Y si este escenario llevará entonces, ¿cree usted que definitivamente Donald Trump anuncie la candidatura presidencial? Sí, yo creo que va a ser una crisis peor de todo lo que hemos visto. Yo creo que desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El colapso económico que viene para Estados Unidos va a ser muy fuerte. Hay cosas que son insostenibles, o sea, no puedes seguir viviendo de endeudarte, que es lo que hace no solamente el Estado federal americano, que anualmente se endeuda para poder cubrir los costos y los gastos presupuestarios del Estado, sino también el pueblo estadounidense está altamente endeudado en términos de deuda privada. Entonces, ante la disminución del poder adquisitivo, disminución de los ingresos, esa deuda va a terminar colapsando, es decir, la gente no va a poder pagarla. Lo mismo con las hipotecas de vivienda. La gente no va a poder pagar eso y van a ir perdiendo sus casas de manera masiva. En el 2008 al 2009 se perdieron 12 millones de viviendas. Estamos hablando de por lo menos, si calculamos que en cada vivienda vivía una familia de 3 personas, un cálculo conservador, estamos hablando de 36 millones de personas a 40 millones que se quedaron en la calle en la crisis del 2008-2009. Entonces, eso es muy probable que esos números queden como una caricatura al lado de los números que se avecinan en este país. Probablemente mucho más que 12 millones de viviendas se van a perder en los próximos años. Es un escenario es un escenario realmente muy lamentable. Profesor Grosfoguel, ¿me escucha? Sí, la escucho. Para despedirlo, usted nos hablaba sobre la probabilidad de perder una de las cámaras. Sin embargo, en la otra hay estos llamados estados bisagra, que son 7 estados, y se les conoce así porque unas veces votan por republicanos, otras por demócratas, y pareciese que ahí está entonces, como diríamos coloquialmente, la sal del cuento. ¿Usted cree que en esta oportunidad será también así? Sí, se ve, según las encuestas, se ve muy cerrada la votación ahora mismo, y es muy probable que a última hora probablemente es muy probable que el Partido Republicano haga un gran avance en el Senado y quién sabe si hasta gane
el Senado. Si eso ocurre, estamos hablando de la paralización del gobierno americano en los próximos 2 años, la candidatura de Donald Trump, porque una vez se paraliza toda la investigación criminal que se estaba haciendo contra Donald Trump, porque ahora en la Cámara y el Senado será controlada por los republicanos, pues se acabó la idea de criminalizar a Trump para que no pueda ser candidato en el 2026, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ver, porque la candidatura de Trump va a tener, creo yo, muchas posibilidades en las próximas elecciones y muchas posibilidades de ganar. Y esto realmente resulta muy paradójico, profesor, porque ¿qué dejó en términos económicos y de desarrollo, digamos, de carácter social a la población estadounidense a los 4 años de Trump? Bueno, en realidad no dejaron mucho. Lo que pasa es que Donald Trump es como ustedes saben, un líder carismático de extrema derecha, un demagogo. Y siempre en momentos de crisis, estos demagogos siempre capturan el imaginario de las clases trabajadoras, sobre todo blancas en los Estados Unidos, que son presa fácil de discursos racistas. Yo llamo a los fascistas los bomberos del capitalismo, porque en momentos de crisis aparecen, y en lugar de que el descontento de las clases trabajadoras se canalice contra el sistema, casi siempre estos líderes demagógicos fascistas vienen a salvar al capitalismo a través de canalizar el descontento de las clases trabajadoras con discursos racistas contra otros trabajadores que están en peor situación que ellos. Esto es un clásico del fascismo, y por eso yo le llamo los bomberos del capitalismo, porque siempre vienen a salvar al capitalismo del propio fuego que crea el capitalismo. ¿Y cómo lo hacen? Con discursos racistas, demagógicos, xenofóbicos, contra otros trabajadores que están en peor situación que los trabajadores blancos, y esos trabajadores blancos afectados económicamente, en lugar de canalizar su descontento contra el gran capital financiero de los Estados Unidos, que es el que los está saqueando, canalizan su descontento contra latinos, contra negros, contra migrantes, etcétera. Y esto es una cosa que aunque Trump no haya dejado mucho en el pueblo americano en términos económicos, sí es importante saber que en momentos de crisis la demagogia puede calar de una manera muy fuerte. Y ahí está, fíjense que en las elecciones del 2022 Trump ganó, Trump perdió, pero ganó más votos que lo que tuvo en el 2016. O sea, lo que significa que el país está dividido y que Donald Trump es un candidato viable con posibilidades de volver a repetir en el 2026. Un pueblo de nuevo votando por sus verdugos, como tantas veces hemos visto con las historias del mundo. Profesor, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Egipto, nos acercamos a un infierno climático, sentenció hoy el secretario general de la ONU durante la COP27. La cumbre climática que aglutina al mundo, en la que poco se avanza. Desde América Latina, varios líderes llevan una agenda de atención de emergencia. Les contamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Unidos para construir un censo con consenso. Autoridades del sistema universitario, asociaciones municipales, gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos reafirman su voluntad de diálogo para la instalación de la comisión técnica que comienza su trabajo con más de 50 técnicos acreditados y el acompañamiento de organismos internacionales. La inclusión debe ser, y en eso seré inflexible, una de las características de este empadronamiento, de este Censo Nacional de Población y Vivienda. La fecha que determine esta comisión será la fecha que a través de un decreto supremo el Gobierno Nacional fijará como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda en nuestro país. Unidos hacia un censo con consenso.
En noticia Egipto, en este país los principales líderes del mundo participan en la cumbre climática, la COP27. En esta edición se incorpora por primera vez una propuesta de compensación urgente de naciones en desarrollo por daños asociados directamente con el cambio climático. Vamos a verlo. El presidente del país anfitrión de la cumbre climática COP27, Abdel Fattah al-Sisi, llamó a la comunidad internacional a dejar de lado excusas y tomar acción para hacer frente a la crisis climática. El tiempo se acaba y faltan algunos años para el final de la década decisiva y debemos aprovecharlo para resolver esta batalla de la manera que queremos. Es hora de acción e implementación. No hay formas de retirarse o lugar para las excusas, ya que perder la oportunidad desperdiciará el legado para las generaciones futuras de nuestros hijos y nietos. Durante la sesión de este lunes, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el clima en el planeta se acerca a niveles irreversibles. El reloj sigue corriendo. Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. Las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán el caos climático irreversible. Estamos en una autopista hacia el infierno climático y con nuestro pie todavía en el acelerador. Mandatarios de América Latina y el Caribe llevaron a la cumbre un mensaje de auxilio por la Amazonía y la necesidad de hacer algo urgente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogó por la movilización global y la reducción del consumo de hidrocarburos como alternativas para corregir el rumbo del planeta. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo, y no serán jamás su remedio. 3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. Por su parte, el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, que participó en la mesa de trabajo de crisis alimentaria, fijó posición sobre el modelo de producción capitalista, al que señaló como responsable de devastar las aguas y la biodiversidad de los suelos. El mandatario agregó que la crisis ambiental agudiza la crisis alimentaria, que alcanza a escala global debido a la desigualdad y la pobreza. Esta cumbre tiene un sentido de implementación. Ojalá se logre la implementación de tantos acuerdos para poder mitigar los daños tremendos que ya hay en el cambio climático sobre el planeta. De igual forma, la primera ministra de Barbados llamó a la humanidad a transformar la situación actual y a asumir los compromisos contrarios en las cumbres climáticas. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Mariano Rendón, abogado ambientalista, nos acompaña desde Santiago de Chile. Luis, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Decía en su discurso de apertura el secretario general de la ONU, abrimos comillas, nos estamos acercando al infierno climático cuando aún tenemos el pie en el acelerador. Hay dos opciones, la ayuda mutua o el suicidio colectivo. ¿Qué cree usted? Estamos ante una cumbre donde se encuentran todos los líderes mundiales, la COP27, que genera gran expectativa, pero que si revisamos históricamente las anteriores cumbres se quedan con decisiones en el papel. Sí, desgraciadamente estamos cumpliendo 30 años desde que se adoptó en Nueva York en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue el inicio de este trabajo más formal de las Naciones Unidas sobre esto, que había estado precedida por el Acuerdo de Kioto, y que apunta a reducir la emisión de gases de efecto invernadero para evitar un cambio climático catastrófico. Desgraciadamente, hemos cumplido ya más de 30 años desde la adopción de esta convención y las sucesivas COP, las conferencias de las partes de la convención, que llevamos en la número 27, no han logrado cumplir con las expectativas que son necesarias desde el punto de vista de la comunidad científica mundial para evitar los escenarios más catastróficos.
se ha definido que desde el punto de vista científico que es necesario mantener el incremento de las temperaturas globales bajo los 1,5 grados centígrados, porque pasando esta barrera las consecuencias podrían ser catastróficas y podría abrirse un proceso sin retorno en el sentido de transformaciones negativas en todos los ecosistemas del planeta. Desgraciadamente, los objetivos que se están persiguiendo hasta el momento, de acuerdo a las contabilidades de las Naciones Unidas sobre reducción de emisiones, están lejos de alcanzarse. Luis, una cosa es cierta que decía también que planteaba en el discurso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A este punto ya sabemos qué es lo que hay que hacer. El asunto es que realmente no se hace y la principal talanquera son las principales potencias del mundo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ello? Hay un diagnóstico claro, qué es lo que nos está pasando como ciudadanos del mundo, pero bueno, seguimos allí patinando, no se toman decisiones concretas para salvarnos. Sí, efectivamente, se estableció que era necesario reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la base de las emisiones del año 2010 para el año 2030. El año 2030 es el plazo que se está fijando. Se necesita llegar a un 43% de reducción de emisiones y de acuerdo a los análisis de los compromisos que han tomado hasta hoy los distintos países, no se podrían reducir más allá de un 3,6%. Es decir, nos falta todavía un 40% de reducción para acercarnos a esa meta que teóricamente nos permitiría estar en un escenario de relativa seguridad. De manera que, evidentemente, los compromisos que deben tomar los distintos países deben ser mucho más significativos que lo que han hecho hasta ahora. Y dentro de eso, sin duda que las potencias industriales del mundo son las principales responsables, porque son las que más gases de efecto invernadero emiten en términos absolutos y también en términos per cápita. Desgraciadamente, estos países están lejos de cumplir con los compromisos necesarios, de adoptar compromisos y luego de cumplirlo, fundamentalmente por la presión de grandes corporaciones internacionales vinculadas a la explotación petrolífera o gasífera, que presionan en una dirección opuesta, que durante muchos años sembraron el escepticismo, es decir, financiaron pseudoestudios científicos para tratar de negar la existencia del cambio climático y luego cuando ya eso es imposible de negar, de una u otra manera tratan de ralentizar los procesos para preservar sus intereses de corto plazo. Y a ellos no les importa realmente la humanidad, solamente sus bolsillos, sus propios intereses. Decía también Guterres que los países potencia deben ofrecer asistencia económica y técnica a países en desarrollo para acelerar su transición verde. Ahora quiero preguntarle también el tema del concepto, por ejemplo, de los bonos verdes, que detrás de esto siempre hay es dinero. Pero primero la pregunta que de hecho lo han planteado en distintas oportunidades, por ejemplo, países del Caribe. Mia Mottley desde Barbados hoy lo decía, nosotros padecemos los problemas del cambio climático que producen las grandes potencias, pero no nos ayudan realmente en nada. Sí, efectivamente. Bueno, y hay que recordar que esta COP, la COP27, se está desarrollando en Egipto, se está desarrollando en el continente africano, y se ha instalado por parte de muchos países la idea de que esta es una COP en África que debe ser pensada para beneficio de los países del África, entendiendo por países del África en realidad los países más pobres del mundo, que son, por una parte, lo que están sufriendo las consecuencias más graves de la crisis climática y por otro lado, son los que tienen los menores recursos para poder enfrentar esto. Es cierto que la crisis climática está afectando a todo el planeta, pero depende mucho de los recursos que tengan los estados para poder tomar medidas de mitigación que preserven en algo la seguridad de las poblaciones. Los países más pobres, por supuesto, que están en condiciones mucho más negativas y por eso es necesario que los países industrializados, al mismo tiempo que reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero, hagan transferencia de recursos a los países más pobres para que esto
puedan adaptarse, claro, pero no a la préstamos, crisis Luis, climática. Que es también parte de lo que siempre se critica. Te ofrezco préstamos, te ayudo, pero luego me lo devuelvo. O sea, ante una situación tan dramática, ¿qué préstamo debería ser? Dinero aportado precisamente para apoyar a los países de nuestro llamado sur global, que son los más afectados. Sin duda, y no sería justo la categoría de préstamo, porque este problema, el problema catastrófico que enfrentamos en la crisis climática fue generado precisamente por los grandes países industrializados, los que históricamente fueron los que colmaron las capacidades de los ecosistemas del planeta de reabsorber los gases de efecto invernadero. Entonces ellos, como causantes del problema, debiesen ser los que aporten más directamente a la solución, no los que hagan préstamos, sino que los que indemnicen de una u otra forma, reparen de una u otra forma el mal que ellos han provocado. Y por último, lo que ya planteaba para consultar tu análisis, la transición verde, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, este nombre de la transición verde da para mucho, ¿no? Hay quienes piensan que simplemente con producir algunos cambios hacia productos, entre comillas, más sostenibles, se podría encontrar la solución. Hay quienes dicen, por ejemplo, emblemáticamente, que es necesario terminar con los autos a combustibles fósiles para pasar a los autos eléctricos, en base a energía eléctrica. La verdad es que desde el punto de vista de las organizaciones ambientales creemos que eso es una falacia. Los autos eléctricos generan también un gran consumo de energía que en muchas partes es producida, aunque sea energía eléctrica, es producida por centrales termoeléctricas quemando combustibles fósiles. Pero también la construcción de estos vehículos genera una gran demanda energética. Creemos que una verdadera transición implica dejar de lado aquellos patrones de consumo insustentables, aquellos patrones de producción y consumo insustentables que son los que impulsan las industrias capitalistas del mundo. Y es necesario centrarse en una transición que atienda a las necesidades fundamentales de los pueblos, necesidades que tienen que ver con seguridad hídrica, seguridad energética, seguridad alimentaria, que son las cuestiones fundamentales. Debemos entender que el mundo no da para más lujos de la humanidad. Necesitamos atender a aquellas necesidades esenciales para la sobrevivencia de la especie en justicia, en equidad y con pleno respeto a los derechos humanos. A ver si logramos sobrevivir. Te propongo, Luis, que al cierre de la COP27 conversemos para conocer cuáles son sus conclusiones y sus expectativas y conocer tu opinión. Perfecto, encantado. Muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. Desde este martes, el presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, se suma al proceso de transición con el gobierno de Bolsonaro en Brasilia. Y es allí en donde se conocerá el estado real de las finanzas públicas para poder cumplir promesas sociales de campaña en medio de un complejo escenario económico. Lo analizamos, profundizamos en ello. Al volver, estamos en Es Noticia. Unidos para construir un censo con consenso. Autoridades del sistema universitario, asociaciones municipales, gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos reafirman su voluntad de diálogo para la instalación de la comisión técnica que comienza su trabajo con más de 50 técnicos acreditados y el acompañamiento de organismos internacionales. La inclusión debe ser, y en eso seré inflexible, una de las características de este empadronamiento, de este Censo Nacional de Población y Vivienda. La fecha que determine esta comisión será la fecha que a través de un decreto supremo el Gobierno Nacional fijará como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda en nuestro país. Unidos hacia un censo con consenso.
En Noticia Brasil, este martes el presidente electo de esta nación, Luis Inácio Lula da Silva, encabeza el proceso de transición con el gobierno Bolsonaro en Brasilia, la capital. Esto sucede en medio de protestas y violencia por parte de sectores que no reconocen resultados de un lado, pero de otro, poderes públicos que ya dieron vuelta a la página electoral. Bajo la coordinación del vicepresidente electo Gerardo Alckmin, Lula da Silva comienza a recibir informaciones sobre el Estado entregadas por la administración de Bolsonaro. Entre los encuentros más interesantes que generan más expectativa está una reunión con el jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un firme aliado de Bolsonaro, quien en todo caso reconoció resultados y llamó a respetar el ejercicio democrático. Sin embargo, en ambas cámaras el Partido Liberal del actual presidente tiene mayorías y desde ya aliados del Ejecutivo entrante buscan mecanismos legales para aprobar una enmienda constitucional que permita obtener recursos para los sectores más vulnerables. Así podría revivirse el emblemático programa Bolsa Familia. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Moisés Balestro, profesor asociado en la Universidad de Brasilia. Nos acompaña desde la capital de esta nación suramericana. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. A usted muchísimas gracias. Hay una gran expectativa por lo que el presidente Luis Inácio Lula da Silva pueda conocer a través de todo su equipo sobre el estado de las finanzas públicas en medio de un complejo momento de crisis, pero también con 4 años de denuncias permanentes de corrupción y literalmente de feria de lo público por parte del gobierno de Bolsonaro. ¿Cuál es su opinión? Sí. Es interesante de ver que el gobierno de Bolsonaro, que fue al mismo tiempo un gobierno muy ineficaz en las políticas sociales, en el sentido de que la inversión social se cayó mucho, pero aún así deja una deuda de 350 mil millones de reales. Y bueno, eso obliga también a hacer una negociación sobre el techo de los gastos fiscales para ver para mantener la ayuda social más emergencial, porque lo que pasó en el gobierno también es que con una situación económica de estagnación y recesión, lo que es el presupuesto se cayó mucho durante el gobierno de Bolsonaro. Y ahora con el problema de la inflación se subieron las tasas de interés y la deuda pública de Brasil consume como cerca de 52% del presupuesto del gobierno federal. Y esto resulta muy grave, sobre todo cuando el próximo 1 de enero comienza un nuevo gobierno y el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva promete revivir programas que además ayudarían a atender una verdadera crisis alimentaria como es la que está viviendo el país, como recordar Bolsa Familia, aunque el gobierno de Bolsonaro le cambió el nombre y lo redujo drásticamente. ¿De dónde podría salir ese dinero? Bueno, ese dinero sí existe porque es importante subrayar que la deuda brasileña es básicamente una deuda en reales. Si fuera una deuda en dólares, porque la deuda en dólares casi no hay, es muy, muy pequeña. Si fuera una deuda en dólares, eso sería un problema mayor. Básicamente es la cuestión de liberar el techo fiscal, que fue una decisión, un cambio en la Constitución que ocurrió con el gobierno Temer y hizo que fuera como por 20 años un techo fiscal sin que se pudiera aumentar el presupuesto para las políticas sociales o políticas en general. Ahora con esa enmienda constitucional... Pero usted cree, profesor, si la fecha límite es el próximo 15 de diciembre para presentar y que se apruebe esa enmienda constitucional con un Congreso en ambas cámaras opositor, la mayoría del Partido Liberal, del gobierno en funciones del presidente Bolsonaro, ¿usted cree que será posible?
Lo que pasa, el gobierno y el equipo de transición están estudiando dos posibilidades. Una sería con una enmienda constitucional, otra con una medida del gobierno ejecutivo, como una medida provisoria. De todas las maneras, por lo que están avanzando las negociaciones, porque hay, además del Partido Liberal, solo la mayoría tienen varios otros partidos que son de centro derecha, y esos partidos al principio tienen posibilidad de negociación para aceptar ese cambio. El problema es que algunos dirigentes de la coalición que eligió Lula tienen un cierto deseo de quedar como debiendo favor a Artur Lira, y eso no sería bueno, ¿no? Entonces pues la verdad es que tienen razón para sentir resquemor después de lo sucedido con el golpe de estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Cualquiera tendría desconfianza. Sí, y también, pero lo que al comienzo del próximo año ya habrá una elección para el presidente de la Cámara, y ahí está haciendo toda una negociación para que sea alguien más de centro, justo para evitar lo que pasó con Dilma, que fue un candidato del Partido de los Trabajadores, y todos los demás se unieron con Eduardo Cunha, que fue el gran líder del golpe parlamentario, ¿no? El gran armador de todo ello. Para despedirlo entonces, profesor, ¿usted cree que por lo menos lo que se calcula que son 14.000 millones de dólares que se requieren especialmente para este programa que es de carácter urgente, usted cree que el dinero saldrá y que dentro del Congreso se encontrará la forma de atenderlo? Sí, yo creo que sí, porque eso es un tema que es la prioridad del gobierno, y ya se está avanzando en una negociación, y también como es algo que tiene una llamada muy fuerte para la población, porque es también la alimentación escolar, además del Bolsa Familia. Entonces me parece que sí, me parece que las perspectivas son positivas para garantizar la aprobación. Algo positivo en este momento, entre otras cosas que no le pregunté de ello, pero ya debo despedirlo, profesor, y es que aunque en menor intensidad siguen bloqueos de grupos bolsonaristas que mantienen un poco la preocupación en el país. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado, será hasta mañana. Un placer como siempre, sigan con nosotros. Unidos para